Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otro sabadito en el cual tenemos la oportunidad de juntarnos, reunirnos para tener una bonita plática. Le doy gracias al Señor por la oportunidad tan hermosa que me da y gracias a ustedes, los cuales sin conocerlos los tengo en oración por su fidelidad de escuchar y de estar atentos en las pláticas que yo tengo. Padre del cielo, yo te doy gracias, Señor, porque eso no sucedería si tú no lo permites. Tú eres el que trae la paz y la tranquilidad y la esperanza a nuestras vidas y nos refugiamos en ti, Señor, sabiendo que de ti viene todo lo bueno. Cuando estamos necesitados, hay escasez, enfermedad, soledad, nos refugiamos en ti porque tú eres nuestro consolador. Bendice cada familia que me está escuchando, bendice cada niño, cada adulto, cada anciano. Te lo pido, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hace años atrás vinieron 5 jovencitos de México acá a Los Ángeles. Encontraron donde pudieron quedarse y les dieron alojo y pudieron conseguir trabajos y tratar de ganarse la vida. Duraron varios años. Cuando vinieron aquí, encontraron las cosas muy diferentes al que en su país vivían, porque vinieron a una ciudad, a un pueblo, donde las tentaciones son muchas. Después de años de estar aquí, ya regresaron más adultos, regresaron a sus hogares y 4 de ellos regresaron muy mal por las experiencias que pasaron aquí. Cuando vinieron de México, eran unos jóvenes que sabían salir a la calle a evangelizar, sabían la Biblia, conocían y tenían un nivel de vida ejemplar, pero al regresar, 4 de ellos volvieron con muy malas experiencias, porque ellos cedieron, los captivó el mundo. Solamente uno de ellos volvió más firme, más seguro, que no se dio a las experiencias que el mundo le brindaba. Dice en la Escritura: instruye a tu hijo cuando es pequeño, para que cuando crezca no sea parte de las cosas de Dios. Cuando le preguntaron a él por qué no volvió como los otros 4, dijo: porque yo cargaba un retrato. Desde que me fui yo llevaba un recuerdo. Y le preguntaron: ¿de tu novia? Y dice: no. Les dijo el muchacho: no retrato de esa clase. Verán ustedes, la última vez, la última mañana, en mi hogar, nos sentamos a almorzar mis padres y yo, y al final de la mesa estaba mi mamá, al lado de mi padre, y realizando que yo iba a dejarlos por un tiempo, después de almorzar, mi padre, como acostumbraba, tomó la Biblia para su devocional diario, pero no pudo terminarlo ni leerlo porque se atragantaba, y mi mamá fue la que lo tuvo que terminar. Después nos arrodillamos para orar.
Mi padre empezó la oración, pero con la garganta y con los sollozos no pudo, y mi madre de nuevo tuvo que terminar. Después que nos arrodillamos para orar, mi padre y mi madre pusieron sus manos en mis hombros y ella empezó a decir: Señor, Padre amoroso, te damos gracias, Señor, por el regalo, la vida de nuestro hijo, que tú nos lo has guardado fiel a ti. Ahora lo mandamos a aquel país lejano. Guárdalo porque solamente tú puedes guardarlo puro y limpio, y que nunca se aparte de tu virtud, de tu pureza, de tu verdad y de tu presencia. De modo como tú nos has indicado a enseñarlo, lo hemos instruido, y eso es lo que hemos hecho. Tráelo con bien, tráelo igual como él se va. Cúbrelo y protégelo con tu preciosa sangre, en el nombre de Jesús. Y dijo el joven: ese es un recuerdo vivo, que fue la visión de mis padres, la manera y la atmósfera de santidad en mi hogar, y al recordar yo la presencia y las oraciones de mis padres, yo pude valorar y pensar que los iba a lastimar, a herir su corazón, tanto el de mi padre como mi madre, y eso me trajo confianza y seguridad de no querer deshonrar, ofender a mi Señor y Salvador Jesucristo, el cual ellos me enseñaron a amar y a temer. Y con ese retrato que yo guardaba, lo guardé en mi corazón y en mi mente, dijo el joven. Eso dice, eso me hizo valor para saber de qué sirve que me gane el mundo si lo pierdo a él. En el libro de los Hebreos capítulo 12 es un libro lleno de consejos, de advertencias, de ilustraciones. En una de ellas dice: procuren llevar vidas limpias y santas, eviten las rencillas, sigan la paz con todos y la santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuídense unos a otros. No vaya a ser que alguno no alcance las más grandes bendiciones de Dios. No dejen que brote en ustedes raíz de amargura, porque esto al salir a la superficie produce y causa problemas serios y daña la vida espiritual de muchos. Que nadie ande en pecados sexuales, que nadie descuide su relación con Dios, como Esaú, que vendió su derecho a su hijo menor, a su hermano menor, por un plato de comida. Seguid la paz y la santidad, porque sin ello nadie verá al Señor. Yo pienso como padre y como esposo, mi preocupación y mi deseo es santificarme, ser digno de pararme enfrente, de poder hacer esto que tanto amo,
y de poder llegar a su presencia seguro de que me va a escuchar. Porque de nada me va a servir tener comunicación con mi familia si no estoy atento y alerta para que el mundo no se meta en mi hogar. Que existe un espíritu de perdón, de armonía, de comunicación con mi familia, estar alerta. Que existe un espíritu de perdón, tanto en la familia como fuera de la familia. Porque de nada sirve hacer cultos en los hogares y no ser una familia unida. Porque si no vivo y no obedezco la palabra, la cita esta de seguir la paz con todos, y la tengo, pero necesito la santidad para poder lograr todo lo demás. Ahora, yo no sé cuántos oyeron el mensaje de la semana pasada, mi último mensaje, pero me gustó. En Hebreos 13, verso 17 dice que obedezcamos a los que nos dirigen, a nuestros guías espirituales, y que nos sometamos a ellos, porque ese es su trabajo, velar por el alma de nosotros, porque van a dar cuenta a Dios de ello. Permitámosles que dar cuenta de nosotros con alegría y no con tristeza, porque uno es el que va a sufrir. Yo lo voy a hacer esto hasta que Dios me diga ya déjalos. Estudios y predicaciones van y vienen, y a veces la persona sigue igual o peor. En Hebreos 13 dice que Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por medio del eterno pacto entre ustedes y Dios, nos haga aptos para cumplir su voluntad, y por medio del poder de Cristo haga de nosotros unos seres que le agraden, y a esa es la gloria eternamente. Porque Señor, si tú no lo haces, no será hecho. Una cosa que aprendí yo, que las pláticas son de inmenso valor espiritual para mí, porque yo primero me la aplico. Y cuando observo que hay conocimiento, me acerca más a la meta, que es el propósito divino de agradar a Dios. Pero necesito su santidad para verlo, seguir la paz y la santidad. La Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si alguna vez la persona se cree santificada, pero no refrena su lengua, la religión de tal es vana, dice la Biblia. ¿Cuántos que me escuchan quisieran lo mejor para sus familias? Pero primero tenemos que arreglarnos nosotros para poder ayudarlos a ellos. Ahora que hay gente que no les importan sus familias, pero tristemente la Biblia a eso los cataloga por infieles, y a eso ya le tiene guardado su pago. Aquellos que abandonaron sus responsabilidades. A la vida nuestra, cuando el Señor vino, muchos empezamos bien, pero a lo largo del camino han flaqueado, se les ha hecho dificultoso el camino, se han desviado, ya no quieren pelear y mejor se rinden al enemigo.
se han apartado. Mas nosotros que hemos permanecido, el diablo ha querido cambiar la ruta que lleva la vida y nos ha querido engañar creyendo que vamos mal, pero no es cierto. Mientras tengamos su espíritu, Él no puede hacer nada. Hay quien puede decir, pues ahí la llevo, poco a poco. El Señor sabe que yo estoy haciendo la lucha. Que la vida cristiana no te conforme y que no se nos pase creyendo como el pueblo de Israel, que creían que iban bien. Porque en esta tarde el Señor nos dice que nosotros también pereceremos si no nos arrepentimos, a menos que se arrepientan. Si hay algo del que nos tenemos que arrepentir, que no se acabe el año y seguir cargando eso. Permitamos que los que nos instruyen, darles cuenta de la alegría y no con tristeza, porque si no el que sufre es uno. Yo les digo también que si no hay arrepentimiento, también perecerán. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo concerniente al arrepentimiento. Parece extraño porque el arrepentimiento no salva y no se puede salvar uno sin arrepentimiento. Déjenme explicarlos. El solo arrepentirse no nos lo garantiza la entrada al cielo. Lo que garantiza es el lugar propio de la persona que le da a Cristo en su vida, su comportamiento, lo que salva. Al pecar, la transgresión de la ley ha sido quebrada, pero tiene que haber un pago. El cambio de corazón no es suficiente. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia de hoy ignora la doctrina del arrepentimiento. La Biblia enfatiza considerablemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al hombre arrepentirse. Noé era un predicador justo, llamando al hombre que dejara sus malos caminos y viniera a Dios. Todos los profetas predicaban el arrepentimiento. Y en Mateo 3, del 7 al 8. Pero ¿por qué no se oye hoy en los púlpitos hablar del arrepentimiento? Y si entre los que iban a bautizarse iban fariseos y saduceos, les decía abiertamente: hijos de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar así de la ira venidera de Dios? Antes de bautizarse, demuestren que están arrepentidos. Yo le decía a este pastor en El Paso: pastor, si usted mete a una persona que está indecisa, mete un chamuco al agua y saca un chamuco mojado, porque ese no murió. Cuando nuestro Señor cumplió los 30 años, la edad para el sacerdocio, empezó su función sacerdotal. Y fue cuando empezó el ministerio. Y desde aquel instante empezó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. De lo más profundo de su corazón salían esas palabras: arrepiéntanse. 2000 años o más han pasado y su voz aún se oye con el mismo mensaje: a menos que se arrepientan, todos perecerán. Muchas de las parábolas, como la del hijo pródigo, trata con el arrepentimiento. Después de la resurrección y camino de Emaús,
a los que iban, y cuando le habló a los discípulos, dice que entonces les abrió el entendimiento y comenzó a decir las escrituras y les explicó, está escrito y era necesario que el Mesías muriera y resucitara el tercer día, y comenzó en Jerusalén y en el mundo entero se proclamó que hay perdón de pecados para que todos nos arrepientamos y creamos en Él. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó entre ellos, Pedro predicó su primer sermón y la gente, después de haberle recordado lo que Dios había dicho, le dijeron, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, y 3,000 almas. Pablo decía también que había sido llamado por Dios para predicar el arrepentimiento hacia Dios y fe en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos dice que Dios toleró la ignorancia que el hombre tenía en cuanto en el pasado, pero ahora ordena que todos arrojen a un lado los ídolos y solo lo adoren a Él. ¡Qué difícil es! Yo me recuerdo a mi madrecita, que cuando aquel padre le dijo que me hiciera caso porque yo tenía la verdad, de ella salió, yo no le dije, y bajó todos los santos que había en el cuarto y se deshizo de ellos. En las cartas a las iglesias en Apocalipsis abunda en recomendación el arrepentimiento. 8 veces en estas cartas les dice, arrepentíos. Si no te arrepientes y trabajas como lo hacías antes, yo vendré y quitaré el candelero del lugar que ocupa en las iglesias. Esto le está diciendo a los pastores. Habemos mucha gente a la cual el Señor nos dice, arrepiéntete, si no lo haces perecerás, pero la gente no lo cree. Y nos engañamos creyendo que como estamos haciendo otras cosas que ya no tenemos que arrepentirnos de ellos. Ya no soy maldiciente, ya no tomo, ya no robo, ya no soy mal hablado, he dejado esto, he dejado aquello. ¿Y por qué sucede esto en la iglesia? Es porque el hombre ha perdido la visión de lo que el pecado verdaderamente significa y cree que como no ha pasado nada y se excusa diciendo, es parte de nuestra naturaleza humana. Mentira del diablo. No le ponemos atención que necesita. No vemos que ese insignificante pecadillo, como lo llamamos, inevitablemente nos trae la muerte. La persona puede ser movida por un sermón, una predicación, y puede llorar y decide que va a hacer algo, pero su decisión no está bendecida en lo que entiende. La palabra dice que el que va a confiar solo en sus propios esfuerzos tratará de hacerlo mejor, y lo que va a pasar, va a volver al pecado, a la decepción y a la frustración. Arrepentimiento y fe van juntos, son inseparables. No puede haber un genuino arrepentimiento sin fe, y no hay una fe genuina sin arrepentimiento. Antes de que uno venga al avivamiento, tiene que haber arrepentimiento. La persona puede tener una fe falsa en la que confía en sus circunstancias y todo va bien, porque solo confía en sus propios esfuerzos. El alma está compuesta de mente, corazón y voluntad, pero los tres deben de estar envueltos
en un verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Es importante comprender que inevitablemente el pecado será castigado por Dios. Comprender que lo primero que tiene uno que es parar de pecar y no hacer nuestro propio y falso plan de salvación. Entendamos que solo a través de Cristo y su gracia y su muerte en la cruz nos concede la esperanza eterna, porque nadie puede ir al Padre sin antes ir a Él. Ahora, no solo entender que va a ser diferente, debemos ir mucho más allá de la mente y del corazón. Dice en la Biblia que un corazón contristo y humillado Dios no desprecia, en el Salmo 51. El estar en la iglesia, el creernos cristianos, pero nunca renunciar a aquellos pecados ocultos y volver a Dios. Que el Señor nos revele lo horrible y daño tan grande que el pecado oculto va a ser en nuestra vida. El arrepentimiento no es algo que hacemos nosotros solos. No es un esfuerzo tratar de ser mejor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, dice: al siervo del Señor no le concierne reñir, sino ser amable y paciente, maestro de los que andan en error, con mansedumbre tratar de corregir a los que están confundidos, porque si les habla con dulzura y cortesía, es posible que con la ayuda de Dios abandonen las ideas erróneas y crean la verdad. De esa manera, volviendo en sí, escapan de los lazos satánicos que los mantienen esclavizados en el pecado. La Biblia dice que estaremos de pie ante su presencia. ¿Podremos estar de pie ante su presencia? No permaneceremos si no hemos arrepentido y vuelto a Cristo. Lo que pasa, el Señor quiere hacer algo con nosotros, los padres, para poder hacer algo con nuestros hijos. Porque es tan importante el recuerdo que ellos se van a quedar cuando uno ya no esté aquí. El mejor regalo, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu familia, a tus hijos y a tus seres queridos, es el recuerdo que tú fuiste un verdadero siervo de Dios, honesto y transparente. No trataste de fingir una fe que no existía. Y eso se ve fácil cuando la persona busca y sigue las cosas de Dios y aprecia o escuchar. No importa quién traiga el mensaje, porque es la palabra de Dios. Así que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. God bless you.